Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza y ánimo. Pues yo soy su hermano Amos o su hermano Bo, depende de dónde me conoce. Pero estoy muy contento. Hoy yo quiero seguir enseñándoles, hermanos, del Evangelio de Juan, capítulo 13. Yo di una enseñanza hace unos días en el último video sobre este mismo parte de la Biblia y voy a seguir en el mismo lugar. Voy a iniciar en versículo 3. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 3 dice así, hermanos. Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Esta parte es muy lindo aquí, hermanos, porque aquí nuestro hermano Juan está enseñándonos de la confianza que tenía Jesucristo cuando Él andaba en medio de ellos. Él tenía tanta confianza, no en sí mismo, pero en la voz y el decreto de su Padre sobre su vida. Es mucho igual como nuestro hermano David escribió en el Salmos 2, capítulo 2, versículo 7. David dijo así: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. El decreto del Señor que me dijo: mi hijo, eres tú. Y yo te he engendrado hoy. Qué bonito es, hermanos, a escuchar lo que el rey David, me imagino cuando era más joven, tal vez mucho antes que él era rey, escribió este salmo anunciando lo que él había escuchado directamente de la voz de su padre, su decreto, que tú eres mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Oh, hermanos, yo quiero vivir en la misma confianza en que vivía mi Jesucristo. Yo quiero vivir en la misma confianza en que vivía el rey David. Yo quiero vivir conociendo el decreto de la voz de mi Señor, de mi Padre, que yo soy su hijo y que Él me ha engendrado. Yo no lo hizo con mi misma fuerza ni con mi propia voluntad, como la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Qué bonito, hermanos. Qué bonito el decreto del Señor cuando viene a nuestros oídos. Nosotros necesitamos vivir en la misma intimidad que vivía Jesucristo, que vivía el rey David, para que nosotros también podamos escuchar el mismo decreto. Porque cuando nosotros acercamos a nuestro Padre y nosotros apartamos nuestra vida para estar con Él, siempre vamos a escuchar el mismo decreto. Tú eres mi hijo. Yo te amo, yo te quiero. Yo te he engendrado hoy. Y cuando este es el decreto que nosotros conocemos y recibimos, podemos vivir en la misma confianza en que vivía Jesucristo, en que vivía el rey David. No tenemos que pensar y mirar a nuestra propia fuerza, a guardar lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Porque ya sabemos, nuestro Padre nos ha dado esta cosa. Y nosotros no tenemos que defenderlo como es por nuestra propia fuerza. Vamos a guardar este regalo, este don, esta posición donde Dios nos ha puesto. Dios va a defenderlo. Nosotros tenemos otra responsabilidad. Es adorar, alabar y buscar a nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Es muy bonito eso. Cristo ya sabía que había venido de su Padre y ya estaba para regresar a su Padre. Yo también quiero vivir con la misma confianza. Yo sé que Dios me ha engendrado hoy. Yo sé que en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Y Él está listo para recibirme. Mi deber es amarle,
obedecerle y buscarle con todo mi corazón. Y si yo hago así, hermanos, nadie puede estorbarme en llegar a mi Padre, en la mansión que Él ha preparado por mí, en su presencia. No hay ni un demonio, no hay ninguna persona que tenga la fuerza y poder para estorbarme en llegar. Y si yo hago, que es mi responsabilidad, mi deber. Y Cristo dice en versículo 13, versículo 4, capítulo 13, versículo 4, Cristo dice así: se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar a los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. En versículo 12, miren lo que pasó. Cuando él terminó todo, dice así en versículo 12. Entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿saben lo que les he dicho? ¿Qué pregunta, hermanos? Ellos no eran bajo de entendimiento en las cosas normales de la vida. Ellos estaban mirándole a Cristo lavando sus pies. Ellos ya bien sabían lo que Él apenas había hecho. Entonces, Él no estaba preguntándoles si ustedes me miraban a lo que yo estaba haciendo a sus pies. No, Él sabía que miraban todo. Pero lo que Él estaba preguntándoles es si ellos entendían el por qué, hermanos. El por qué Él estaba haciendo un acto tan extremo sentando en la mesa con ellos. Y es muy lindo porque Cristo dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón. ¿Por qué no soy? Él dice: sí, yo soy su maestro. Yo estoy aquí para enseñarles cómo vivir y andar adentro del reino de Dios, adentro del reino de mi Padre. Yo estoy dándoles un ejemplo. Yo estoy enseñándoles no solo con palabras, pero con un ejemplo vivo delante de ustedes. Y yo también su Señor. Entonces lo que yo voy a decirles no es una cosa que usted puede echar por un lado. Si vas a seguirme, tiene que obedecerme porque yo sí soy Señor. Y una cosa que me tocó cuando yo estaba leyendo aquí hace unos días, hermanos, es cuando la Biblia habla sobre Él tomando su manto y poniéndolo por el lado y luego volviendo a ponerlo. Me vino, hermanos, un versículo en el primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19. 19, primero de Reyes. Aquí encontramos algo de la historia de Elías, el profeta. Y dice: Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Y en este momento encontramos el profeta Elías echando su manto. Y el manto era el señal de su autoridad, era el señal de la oficina que Dios le había dado a él hacer y realizar. Entonces, cuando él echó su manto sobre Eliseo, él estaba diciendo a Eliseo: tú tienes el mismo llamamiento que yo tengo. Usted estás llamado por Dios. Tú eres llamado por Dios a seguir a mí y aprender cómo ser profeta delante del Señor y delante de la nación de Israel. Echó el señal de su autoridad, de su llamamiento sobre Eliseo. Entonces, cuando Cristo quitó su manto en este momento en la mesa, Él está tomando su autoridad y está quitándole de su mismo, su título, por decir, y poniéndolo por un lado. Y de allí la Biblia dice en versículo 4, en capítulo 13, dice que Cristo se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se le ceñó.
Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces otra vez dice, entonces cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he dicho? En Cristo aquí está dando una enseñanza muy linda, hermanos, y muy poderosa a sus discípulos en la última cena que Él iba a compartir con ellos antes de ser crucificado. Entonces, y en versículo 13, cuando Él dice, ustedes me llaman maestro y Señor y tienen razón porque no soy. Yo estoy enseñándoles, estoy mandándoles de una vez las dos cosas. Y en versículo 14 Cristo dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Aleluya, hermanos. Muy bonito lo que Cristo enseñó aquí, hermanos, y está enseñando a nosotros el día de hoy. Nosotros necesitamos entender, Cristo sí quiere que nosotros lavamos los pies unos a otros, pero Él está dando una enseñanza todavía más profundo que este acto de lavar los pies de otra persona. Él estaba en este momento enseñando a sus discípulos que eran los apóstoles para ser enviados al mundo, llevando las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Él está enseñándoles, aún llevando un título y ocupando una oficina tan grande en el reino de Dios. Nosotros estamos llamados a humillarnos delante uno a otro, hermanos. Y Cristo está diciendo, si yo siendo hijo de Dios y Salvador y Mesías, puedo quitar mi título, mi autoridad y ponerlo aquí por el lado, yo también puedo hacerlo y humillarme de una vez delante de toda la gente que Dios me ha dado. Y ese es el ejemplo que Él quiere que nosotros seguimos. Muchas veces el día de hoy, hermanos, gente que lleva autoridad o están ocupando oficinas de autoridad en el reino de Dios o en la iglesia o en un movimiento, ellos han aprendido más las formas del mundo de Jesucristo y ellos a veces se ponen muy grandes, son muy fuertes con la gente que Cristo ha puesto en sus manos a guiar, y muchas veces la mentalidad es, no, yo no puedo bajarme delante de la gente, ¿qué van a pensar de mí? Y si yo ando humillándome, sirviendo a mi hermano, mi hermana, en la forma en que Cristo hizo en este momento, ellos van a menospreciarme, no van a obedecerme, no van a seguirme. No, yo tengo que ponerme grande, yo tengo que vivir muy prepotente, yo tengo que dominar a la gente con esa autoridad, o no van a hacer mi caso. Pero ese no era el ejemplo de Jesucristo. Él se humilló delante de sus siervos. Él se humilló delante de sus discípulos. Él se humilló delante de sus apóstoles. Y Él hizo la cosa más bajo que Él podía hacer en este momento para enseñarles. Es correcto a humillarse delante de la gente. Eso no te hace menos, mi hermano, te hace más grande todavía, porque está poniendo exactamente como Jesucristo. Y yo quiero animarles en este momento, hermanos, porque nosotros necesitamos aprender cómo andar en este ejemplo. En el libro de Pedro, el primero de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 3 dice así, mis hermanos. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria.
Pedro aprendió esta cosa de su Señor Jesucristo en la noche que Cristo lavó los pies de Pedro. Pedro no resistió, pero Cristo lo hizo. Y Pedro aprendió, es correcto humillarse delante de la gente, y ahora le encontramos a él muchos años después enseñando a la gente que Cristo había puesto en su mano a discipular y crear en el Evangelio, diciéndoles es correcto humillarse delante de la gente, siendo un ejemplo por el rebaño. Yo quiero ser un ejemplo por el rebaño. Yo quiero ser ejemplo por mi esposa. Quiero ser ejemplo por mis hijos. Yo soy el sacerdote de mi casa. Yo soy la cabeza de mi esposa. Pero aún teniendo este título, esta oficina, esta posición dado por Dios, esta cosa no quita de mí la responsabilidad a humillarme delante de ellos y servirles. Eso no hace menos mi autoridad o la posición en que Dios me ha puesto. Me hace más grande porque estoy poniendo como Jesucristo, siguiendo su ejemplo. En día de hoy, hermanos, quiero animarles a seguir este ejemplo. No escóndense, hermanos, atrás su título o su posición, sean papá en la casa o esposo, o siendo un pastor, un apóstol, un obispo. No importa la oficina que tú ocupes. Todos nosotros estamos llamados a humillarnos delante de los demás, amando uno a otro, mostrándoles que aún tal vez ocupando una oficina más grande, yo estoy aquí para servirte y amarte y humillarme delante de ti. Y yo le animo, hermanos, en el nombre de Jesucristo, sigan este ejemplo, hermanos. Que Dios les bendiga.